Gloria a Dios. Dios bendiga a todos mis hermanos y mis hermanas. Dios bendiga a toda la comunidad cristiana evangélica, a todos los que estamos haciendo nuestra labor, porque un día el Señor nos concede en su misericordia el poder alcanzar el vivir con Él por toda la eternidad. Bien, pues Dios bendiga a todos los que hoy se van a disponer una vez más a meditar juntamente con nosotros en la sagrada palabra de nuestro Dios. Bien, hoy vamos a meditar en otra parte de las escrituras que también nos tienen un mensaje para nosotros. Vamos a empezar nuestra meditación en esta palabra en el libro de Gálatas, en su capítulo 6. Vamos a leer, voy a empezar a leer del verso 2 al verso 5 de el capítulo 6 del libro de Gálatas. Dice así: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Bien, pues dice la palabra que esta es la ley que el Señor puso, que entre su pueblo, entre nosotros, los que componemos o pensamos que componemos el pueblo del Señor, tenemos que aprender, tener ese buen ánimo de ayudarnos en lo que pues nos toca a cada uno llevar mientras llega nuestro tiempo de salir de este cuerpo. Esa es la ley del Señor. Cada uno tiene que llevar lo que Dios quiso que llevara. Por eso ya ven que a veces uno está enfermo de una manera, otro está enfermo de otra manera, otro padece un padecimiento, otro padece otro que no es igual. O sea, todos tenemos vidas un poco distintas. Lo que nos une, pues es la palabra de Dios. Eso es lo que nos une. Pero cada quien en su casa, con sus hijos, en sus labores, pues cada quien tiene que llevar su propia vida. Aunque a veces, o quizás la mayoría de las veces, las labores que hacemos terrenales
repercuten en las espirituales. Entonces, pues tenemos que aprendernos a ayudar. No podemos o no debemos de alabar la obra de otro, o no debemos de sentirnos algo que no somos. Yo siempre he dicho que es muy fácil engañarse. Es más, incluso en otras veces lo he mencionado en otras ocasiones que ya hemos estado meditando juntos. Es muy fácil engañarse. Yo creo que creo, pero en realidad estoy muy lejos todavía de creer. Dice en el Evangelio de San Marcos, al que cree, todo le es posible. El creer no es algo tan sencillo como para decir, ya soy un creyente genuino. No, eso es lo que estamos luchando. Cuando el Señor platicó en Samaria, ahí en el pozo de Jacob con la samaritana, dijo, el tiempo viene y el tiempo ya es en que el verdadero adorador va a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Dice, ya no en Jerusalén, ya no en otro lugar, sino en todo lugar, el que de verdad quiera adorar a Dios, lo va a hacer. Entonces, pues nosotros tenemos que aprender a creer, pero como siempre, les voy a recordar una vez más. Esto es importante, hermanos. Segunda de Corintios, capítulo 13, verso 5. Dice la palabra, examínense ustedes mismos. O sea, no vamos a examinar a otro. No, nosotros mismos nos vamos a examinar. Porque cada quien tiene que aprender a conocerse. Como cristianos que somos o que nos llamamos, pues tenemos que aprender a conocernos qué clase de cristianos somos. Cristianos serios, cristianos dobles, de esos que luego prometen muchas cosas que no cumplen, o cristianos domingueros, esos que solamente una a la semana vez van al culto, o cristianos de esos que solamente son cristianos en sus casas porque nunca se congregan, o qué tipo de fe es la que estamos llevando. Y no tenemos que engañarnos, porque si yo digo que soy cristiano, pero no lo soy, no perjudico a nadie, me perjudico yo solo. Así también el que se cree pastor, pero no es pastor, pues está engañando solito. Pues así hay muchos que se creen ser algo que están muy lejos de ser. Entonces tenemos que aprender a examinarnos con seriedad, responsabilidad, para poder progresar. Si nosotros nos aprendemos a conocer, vamos a tener más oportunidades, porque vamos a ver qué en realidad somos, cuál es nuestra necesidad real, ya con un objetivo bien definido. Decir, esto es lo que yo necesito.
Esto es lo que yo en realidad soy para poder progresar, dice la Escritura. El que confiesa sus faltas y se aparta es progresado. Entonces tenemos que nosotros que aprendernos a examinar a nosotros mismos, no a los demás, porque de nada nos sirve que estemos examinando a los demás si están bien o están mal, si nosotros no ni siquiera nos conocemos, no sabemos ni en realidad cómo somos. Bueno, dice la palabra del Señor que tenemos que sobrellevar los unos las cargas de los otros. O sea, ayudar. No vamos a quitarle la carga, la que es de él, no, porque cada quien tiene sus propias cargas, sino que tenemos que aprendernos a ayudar. Mire, vamos a leer en el libro de los Romanos un texto, capítulo 15. El ser cristiano o el llamarse cristiano nos impone que tenemos que entender de que somos una familia. Dice el Señor, somos un solo cuerpo y todos somos miembros los unos de los otros. Así tenemos que sentirnos como familia, como hermanos, o sea, no porque seamos de familias diferentes, pues solamente somos hermanos cuando nos congregamos, sino no, tenemos que sentirnos familia en Cristo. Dice el verso en el capítulo 15, verso 1. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Entonces, el que se considere fuerte, pues tiene que ayudar a su hermano, tiene que soportar las flaquezas de su hermano y no agradarse a sí mismo. En una congregación, pues hay de todo. Ahí tenemos los niños, los que se acaban de bautizar, pues son niños espirituales, hay que cuidarlos. Entonces los niños, pues a veces piensan como niños y se comportan como niños porque pues todavía no llegan a la edad adulta espiritualmente. Entonces, los que se sientan adultos, pues tienen que soportar las flaquezas de los que todavía son débiles. El ayudarse es parte de lo que Dios quiso que nosotros como hermanos hiciéramos. Pero para eso tenemos que tener el buen ánimo, tenemos que quererlo, no tenemos que hacerlo como una imposición, no tenemos que hacerlo como el pueblo de Israel vivió la ley, como algo rígido, algo que no podemos evitar, no, sino tenemos que hacerlo por amor. Allí en la definición del amor, en la primera carta a los Corintios, dice que podemos tener mucho conocimiento y podemos saber todos los misterios y podemos hacer muchas cosas, pero si no tenemos amor,
nada somos. Entonces tenemos que aprender a hacer las cosas o querer hacer las cosas, pero por amor. No porque nos estén mandando, no porque alguien nos los esté diciendo, no, sino tiene que ya estar en nuestro corazón. El sentir la necesidad ajena es algo que nosotros tenemos que aprender. Dice la palabra del Señor, lo que quieres que hagan los hombres contigo, hazlo tú primero. O sea, ¿cómo quieres que te traten? Pues tienes que aprender a tratar así tú primero. Entonces, no tenemos que sentirnos o pensar que somos algo que no somos porque no nos conviene. El creerse ser algo que no es, el único afectado pues es uno mismo. Por eso dice que cada uno someta a prueba su propia obra, lo que está haciendo. Pero él mismo tiene que probar lo que está haciendo, la obra que está haciendo, lo que está haciendo. Y si hay algo de que lo haga sentir bien, bueno, pues eso es para él. Dice el verso 5, porque cada uno llevará su propia carga. Entonces, vamos a hablar de esa carga. Ya vimos que dice el Señor que tenemos que aprendernos, ayudarnos en lo que nos tocó a cada uno de nosotros, nuestra propia carga. Somos miembros de un pueblo que está unido o que se está uniendo perfectamente. Entonces, pues ya no estamos solos, sino que somos parte de un pueblo que está luchando por unirse para ser uno en Cristo y en Dios. Y una parte importante, pues es esa, de que nos ayudemos en lo que nos está tocando llevar. Entonces dice la palabra del Señor que cada uno de nosotros tiene que examinarse. Cada uno de nosotros debe de conocerse qué es delante de Dios. Vamos a leer, miren, vamos a leer aquí en el libro de los Hebreos. En su capítulo 12, vamos a leer el verso 1. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Bien, pues para todos los que estamos
con la esperanza de llegar con el Señor. Dice nuestro hermano Pedro que somos como cartas leídas por todos, porque toda la gente nos ve que nos reunimos, que nos llamamos hermanos, que nos llamamos cristianos y somos objetos muchas veces de burlas, somos objeto de pláticas entre los que no creen. A veces tenemos que sufrir alguna burla, o a veces tenemos que sufrir que nos digan la verdad de lo que en realidad somos. Entonces, tenemos que despojarnos, dice nuestro hermano, sabiendo que tenemos muchas personas a nuestro alrededor que nos están viendo, nos están oyendo toda palabra que sale de nuestra boca, están viendo todo lo que estamos haciendo. Entonces, dice él, sabiendo todo esto, tenemos que despojarnos de todo aquello que sea un lastre para nosotros. O sea, todo aquello que ya no nos sirve. Para que podamos correr la carrera que tenemos por delante. Entonces, todas las cosas que no nos llevan a Cristo, pues nos van a llevar a otro lugar. Y todo lo que no nos ayuda, nos va a estorbar. Entonces, ¿qué tanto podría ser para nosotros peso muerto que debemos de dejar? Yo recuerdo en mis tiempos de militar, cuando teníamos que salir a terreno, pues al principio, cuando uno no sabe, uno va cargado de un montón de cosas para el camino. Y le mete uno a su bolsa cantidad tremenda de cosas. Entonces, cuando comenzamos el camino, al principio no es el problema, sino cuando ya avanzamos un gran tramo, es cuando comenzamos a sentir el peso de lo que subimos a cuestas. Y créanlo que a veces, con todo y el dolor de nuestro corazón, tenemos que abandonarlo. ¿Por qué? Porque nada más nos está estorbando. De por sí el camino ya es pesado, y con tantas cosas que nosotros estamos cargando, pues se nos complica más el camino. Entonces tendríamos que nosotros ver qué es lo que nos pudiera estar haciendo
nuestro camino más complicado y comenzarlo a dejar porque lo que no nos ayuda nos va a hacer carga más adelante. Mire, una de las cosas que nos pueden hacer difícil el camino, vamos a leer aquí, busquen en la primera carta de Timoteo, capítulo 6, verso 6 en adelante. Esto es algo que a muchos les hace difícil el camino. Voy a leer, dice así: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. El contentamiento. El que nosotros aprendamos a ser conformes. Nada pasa que Dios no permita que pase. Dice en el libro del Deuteronomio que Dios hizo que el pueblo sufriera, que tuviera hambre, que tuviera sed y todas esas necesidades humanas. ¿Para qué lo permitió Dios o por qué lo hizo el Señor? Para ver qué había en su corazón. Si habían o no habían de guardar sus mandamientos. Entonces, algo que a veces nos hace difícil el camino es cuando no somos conformes. Si ya tenemos el sustento del día, si ya tenemos un techo sobre nuestras cabezas, dice nuestro hermano, tenemos que estar contentos. Dice que es grande la ganancia de aprender a estar conformes en toda situación. Los que no han aprendido a ser conformes, pues todos los días se les van a complicar. ¿Por qué? Porque no están conformes con tener lo necesario, quieren más. Y al querer más, eso los va a obligar a esforzarse más. Y van a caer en lo que el Señor dijo que no tenemos que caer, en el afán. Porque no estamos conformes, aunque ya tenemos lo necesario, no estamos contentos y eso nos va a traer problemas y nos va a hacer el camino más difícil. Mire, vamos a leer aquí en el capítulo, aquí en el libro, perdón, en el libro de el Evangelio según San Mateo,
capítulo 6. Capítulo 6, vamos a leer a partir del verso 25. Voy a leer en el nombre del Señor Jesús, dice así. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día del mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal. Entonces, pues a veces no estamos conforme con lo que tenemos o como nos tiene el Señor. A veces tenemos el alimento, pero como el pueblo de Israel, ya nos cansamos de comer lo mismo, queremos otra cosa. Y eso repercute en que tenemos que hacer otro esfuerzo extra porque queremos otra cosa diferente a la que el Señor nos está dando. Dice el Señor, los gentiles, o sea, los que no conocen a Dios, viven pensando así, en qué van a comer, en qué van a vestir, cómo van a vestir, en sus gustos, así piensan los gentiles. Pero los que nos llamamos cristianos, los que queremos un día estar con el Señor, tenemos que poner todo nuestro esfuerzo, todo lo que más podamos en buscar el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás es añadido. Por eso les decía yo al principio, el creer no es algo tan fácil, no es algo tan sencillo de decir yo creo. No, a veces pensamos que creemos, pero caemos en lo que luego les digo a los hermanos, creemos que creemos, pero en realidad estamos lejos de poder creer. Qué bueno para aquel que ya aprendió a creer. ¿Por qué?
porque va a poner su confianza en el Señor. Si vienen los días difíciles, porque tienen que venir, dijo el Señor, tenemos que ser probados. ¿Cómo nos va a probar el Señor? Pues como probaron al pueblo de Israel, va a venir la necesidad y va a ver qué hay en nuestros corazones, si hay obediencia o no hay obediencia. Para Dios no hay acepción de personas. Dice que Él los hizo tener hambre, los hizo tener sed. Él tuvo cuidado de su vestido los 40 años que estuvieron en el desierto. Pero dice que de la mayoría Dios no se agradó. Porque cuando venía la necesidad, venían las quejas y el comportamiento del pueblo cambiaba y el modo de pensar del pueblo cambiaba. Entonces nosotros también somos parte de el pueblo del Señor y vamos a ser probados. Y Dios nos va a calificar. Hay hermanos que no se congregan porque tienen que estar trabajando, porque es más importante el dinero para ellos, porque su meta es obtener cosas materiales. Y dice ahí más adelantito de donde leímos en el libro de nuestro hermano Timoteo, que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Ya no nos podemos congregar porque se nos atravesaron las cosas materiales. Ya no podemos ayudarnos entre nosotros porque pues no tenemos tiempo. No hay tiempo para dedicarle un momento a la ayuda de nuestros hermanos, los que tienen necesidad. Entonces, una de las cosas que nos hacen lastre, o es lastre para nosotros, los que queremos llegar con el Señor, es el afán. Hay muchos que están afanados en muchas cosas. No hay tiempo para buscar el reino de Dios y su justicia. Entonces, es bueno trabajar, dijo el Señor, el que no trabaja que no coma. No, nadie dice que no tenemos que trabajar, sí tenemos que trabajar. Lo que no tenemos que hacer es afanarnos. Tenemos que aprender a esperar en Dios. Por la misericordia del Señor, pues ya tengo algunos años trabajando con Él. Y pues ha habido tiempos en que uno tiene que vivir solamente esperando en el Señor. Porque hay mucha dureza entre nosotros como cristianos. A veces se nos olvida que una de las cosas que depende de nosotros es apoyar la obra del Señor. Dice ahí en la primera carta de los Corintios, y es un mandamiento, dice la palabra del Señor. Se los voy a leer, no, nada más le voy a leer este texto. Capítulo 9 de la primera carta a los Corintios.
capítulo 9, verso 14. Dice así el Señor. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Ahora, pues nosotros que predicamos el Evangelio, tenemos que aprender a vivir del Evangelio. Entonces, mire, voy a leer otro texto que está más arriba que dice, verso 11, dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. Entonces, esta labor de predicar el Evangelio es una labor espiritual. Pero le dicen a los creyentes que sí tiene más valor lo material que lo espiritual. Entonces, pues los que predicamos el Evangelio también tenemos que aprender a esperar en el Señor. Porque Él es el que produce el querer y el poder. Entonces, si alguien no apoya el Evangelio para que se pueda vivir esta orden, porque es una orden, dice que así ordenó el Señor. Entonces nosotros tenemos que vivir del Evangelio. Y a los que se les predica el Evangelio, pues también tienen que tener en su conciencia, como dice, es gran cosa si segamos de ustedes lo material. Entonces tienen que aprender a apoyar para que el Evangelio cumpla su cometido de predicarse en todo el mundo. Entonces hay muchas cosas que son para nosotros carga. La falta de paciencia también es una carga. La dureza del corazón también es una carga. Yo he conocido gente que dice, bueno, pero pues, yo porque tengo que dar dinero. Entonces no se trata de dar dinero, no, se trata de que cada uno de nosotros estamos viviendo una fe. Cada quien tiene que hacer lo que el Señor quiere que haga. Entonces, todo lo que no podemos hacer o todo lo que no hacemos debe de tener alguna razón por qué no lo hacemos. Tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Bueno, ¿por qué no lo hago? Si no me congrego, ¿por qué no me congrego? Si no ayudo a mis hermanos, ¿por qué no los ayudo? Si no busco el reino de Dios y su justicia, ¿por qué no lo hago? Si no apoyo para el Evangelio, ¿por qué no lo hago? O sea, cada uno de nosotros debe de saber por qué no está haciendo las cosas. Debe de aprenderse a conocer. Porque si no lo puede hacer, algo se lo está impidiendo. Y ese algo puede ser una carga que le está impidiendo avanzar, porque todo lo que no se haga, pues nos está retrasando.
nos está impidiendo llegar a la meta. ¿Por qué? Simplemente pues porque no lo estamos haciendo, sabiendo que lo tenemos que hacer. Yo siempre he dicho, todo esto está agarrado, es como una cadena eslabonada. Un eslabón te va a llevar al otro eslabón y al otro eslabón y al otro eslabón, porque toda la palabra de Dios lleva un mismo sentido. Dice que la palabra de Dios nos enseña a los que somos de Dios, porque lo aclara la palabra, dice a los que son de Dios, para que aprendamos a hacer las cosas buenas. Entonces llega la palabra y nos enseña qué tenemos que hacer que sea bueno primeramente para nosotros. Dios no necesita de nada. Dios es Dios. El Señor es Rey de Reyes. Él es el dueño del oro y de la plata. No tiene necesidades humanas como nosotros. Si deja de alguna manera establecido cómo debemos de caminar, no es porque Él necesite algo, sino Él quiere ver cómo nosotros vamos a vivir lo que Él dejó establecido. Entonces, pues yo tengo que tener paciencia. Les decía que ya por la misericordia del Señor tengo algunos años, pero yo puedo dar testimonio de que hasta el día de hoy, aunque ha habido a veces situaciones un poco difíciles, pero sin comer, no, hasta ahorita no me ha dejado el Señor. Me he quedado sin trabajo, pero esa no ha sido razón para no congregarme, dejarme de congregar, dejar de predicar, dejar de estar haciendo la labor del Señor. Yo sé que Él va a proveer. ¿Cómo? No lo sé. Yo lo único que les puedo decir es que cuando menos te lo esperas y de donde menos te lo esperas, Dios compone las cosas. Y hasta el día de hoy. Entonces yo tengo que ser conforme, como decía mi hermano Pablo. Ya aprendí a estar saciado como para tener hambre. Entonces, si el Señor lo permite, bueno, pues Dios es Dios. Si hay para la comida, qué bueno, y si no hay, pues también qué bueno. Todos estamos siendo probados por el Señor. Entonces, si alguien puede ayudar, ayude, porque Dios lo está viendo. Si usted puede hacer algo por alguien, hágalo. ¿Por qué? Pues porque así lo establecía el Señor. Mire, vamos a leer aquí, estábamos en el libro de los Hebreos, ¿verdad? Bueno, vamos a leer ahí mismo. En el capítulo 13, versos 16 y versos 17. Dice así, Hebreos 13, 16 y 17. Y ese también
es un problema que también nos cuesta trabajo vivir. Dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. O sea, es un sacrificio el ayudar y el hacer lo bueno es un sacrificio, pero de eso se agrada a Dios. 17. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quien han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Y aquí vuelvo a una vez más. Esto también a veces nos impide también avanzar. Las dos cosas que hemos leído. El hacer bien, a veces no hay voluntad. ¿Se acuerda de ese ejemplo que nos quedó en los escritos antiguos de la viuda de Sarepta en los tiempos de Elías? Dejó de llover en la tierra 3 años y 6 meses. No había cosecha, no había alimento, no había agua. Pero Elías, pues Dios lo estaba cuidando. Dios le decía, pues vete para este lugar, allá hay, para que lo puedas ir sobrellevando el tiempo. Hasta que llegó el momento en que le dijo, pues sabes qué, vete a Sarepta de Sidón, a la casa de una viuda. Dice, ella ya tiene orden de atenderte. Y llegó Elías a la casa de la viuda y la encontró que estaba yendo a buscar unos leños. Y le preguntó, ¿qué haces? Y ella dice, bueno, es que voy a preparar 2 tortas en las cenizas de la lumbre, una para mí y otra para mi hijo, y después pues dejarlos morir porque pues ya no tenemos más. Es todo lo que tenemos, un poquito de harina y un poquito de aceite. Y le dijo Elías, haz como dijiste, pero hazme a mí primero. Porque el Señor dijo que tu harina no se va a acabar, ni tu aceite. La escritura dice que Dios le había ordenado a la mujer atender a Elías. Esa era la ley. Tenía que atender al caminante y lo tenía que hacer bien. Entonces, tener la ley en nuestro corazón es la que nos hace vivir el mandamiento sin que nos los tengan que andar diciendo. No, porque ya tenemos el mandamiento en el corazón. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Cuando llegue el momento de aplicarlo, pues hay que aplicarlo porque Dios lo está viendo. Dios estaba viendo que estaba haciendo la viuda. Yo digo, yo no sé qué hubiera yo hecho en ese momento de que no hay por ningún lado para comprar, no hay dinero para comprar, no hay nada para comer y solamente me queda un poquito, un poco de harina para hacer 2 panes y aparte tener que darle al siervo del Señor y confiar en que ya Él dijo que no se va a acabar. Entonces fíjense bien, ¿qué hizo la viuda? Le creyó.
Estamos hablando de que 3 años y 6 meses y no había cosechas, no había dónde ir a comprar, no había nada. Y le creyó a Elías. Y mientras duró el tiempo de la situación, Dios no desamparó a la viuda. Simplemente obedeció lo que Dios ya había puesto en su corazón. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender. Sabemos que tenemos que hacer. Yo digo, pero ¿por qué no lo hacemos? Tenemos que hacer lo bueno. Aunque podemos hacer lo bueno, no lo hacemos. Tenemos que ayudarnos y aunque podemos hacerlo, no lo hacemos. En el mundo decíamos, pues que su problema. Así piensan en el mundo. Pero aquí, dentro del pueblo del Señor, dice la Escritura, cuando un miembro se duele, todo el cuerpo se duele porque somos un solo cuerpo. Entonces, cuando un hermano padece una necesidad, pues la necesidad es de todos, o debe de ser de todos. Por eso yo les decía es fácil hablar y es fácil decir, si yo es que yo creo en Dios, es que yo creo en el Señor, yo creo. Pues sí, pero no lo demostramos. Dice, con la palabra confesamos, con los hechos lo negamos. Un cristiano, un verdadero cristiano, es el que vive la palabra de Dios, no el que habla, porque todos tenemos boca para hablar. No, el que lo demuestra con sus hechos. Ese es un cristiano, el que ayuda a su prójimo. Otra cosa que también nos dificulta y nos hace pesado caminar es la sujeción a los ministros. Yo a veces les he preguntado, cuando he tenido la oportunidad de ir a otras congregaciones, les digo, ¿ustedes y tienen pastor? ¿Y por qué no se sujetan? El pastor está para guiarlos, para aconsejarlos. Dice allá en una profecía antigua donde dijo el Señor, y les daré pastores conforme a mi corazón para que los apacienten con ciencia y con inteligencia. Entonces, ¿para qué sirve un pastor? Pues para aconsejar con ciencia y con inteligencia y con el corazón de nuestro Dios. O sea, lo va a hacer por amor a Dios, por amor a su prójimo, por amor a su hermano. Y el hermano, pues tiene que aprender a sujetarse. ¿Qué es sujetarse del pastor? Dice, obedeced a vuestros pastores y sujétense a ellos. La obediencia es una cosa y el sujetarse es otra cosa diferente. El pastor les dice, tienen que hacerlo así. Si lo haces, estás obedeciendo. Y si no lo haces, simplemente no tienes pastor. Porque no estás obedeciendo, no sabes obedecer. Entonces, ese es lo que nosotros tenemos que analizar. ¿Qué tanto es lo que nos pudiera estar haciendo el camino más difícil?
La obediencia al pastor es algo que Dios puso, porque la labor del pastor es velar por las almas. Así sea una, pero tiene que estar velando. Y esa alma tiene que aprender a obedecer y a sujetarse. Como apenas allá voy a donde voy a compartir el Evangelio en otro lugar, hablaba con las hermanas acerca de cubrirse la cabeza. Y teníamos esa conversación y me decía una hermana, nos tocó la parte más difícil. Pues ella lo ve difícil porque pues no le gusta cubrirse su cabecita. Entonces estábamos escuchando que alguien decía que solamente la cubierta la tenía que andar trayendo en su bolsita y cuando fuera a orar pues ya se pone su cubierta y le ora al Señor. Y le digo, no, eso dice la palabra. La palabra del Señor dice, la mujer que ora. No dice cuando ora, no. La mujer que ora tiene que tener cubierta su cabeza. Es una señal. Entonces, como ministro, pues yo ya les dije, tiene que tener cubierta su cabeza. Ahora, si tienen pastor, pues van a obedecer. Si no saben obedecer, pues simplemente no lo van a hacer. Y no lo van a hacer porque es que también piensan, lo ven difícil. La escritura dice que nosotros tenemos que, desde tiempos antiguos, estar meditando en la palabra de Dios en todo tiempo, dice, estando en el camino, estando en tu casa, al levantarte, al acostarte, en todo lugar tenemos que estar meditando en la palabra del Señor. Si es así, la mujer tiene que estar meditando en la palabra de Dios en todo tiempo. Y el estarlo haciendo, ¿qué es lo que está haciendo? Cuando se acuerda de lo que dice la palabra de Dios, ¿qué está haciendo? Está profetizando. Se está acordando de las promesas de nuestro Dios, de lo que debe de hacer. Y al hacerlo es como que estuviera platicando con el Señor. Por eso les estaba diciendo, es que usted cada cuando habla con el Señor, en la calle no se acuerda del Señor. Entonces, ese fue el consejo. Yo digo, cuando veo a una mujercita en la calle con su cabecita cubierta, me da mucho gusto, porque porque digo, esa es mi hermana. Tiene una señal acá que me dice a mí, es una cristiana o está luchando. Aunque sea de otra denominación, es mi hermana. Y me da gusto decir, hermana, que el Señor Jesús la bendiga. Y me da gusto que me dice, amén, hermano. ¿Por qué era mi hermana? Pues porque tenía una señal en su cabecita. Pero hay tantas hermanas que se llaman cristianas que pues ahora sí que se pierden entre la gente que no es cristiana. Ya no sabemos quién es cristiano,
ni quién es cristiana. No tienen ninguna señal que las distinga. Entonces el consejo ya está dado. Ahora, ¿quieren pensar de manera diferente? Bueno, pues están en su libertad, pero como ministro, yo ya les dije, tienen que tener esa señal en todo tiempo. Porque así dice la Escritura, no dice cuando oren, no dice la mujer que ora. Entonces, eso es lo que le decía a los hermanos. Entonces, obedecer al pastor a veces también es algo difícil, que cuesta. A veces el pastor dice o explica o enseña, pero pues nadie no lo hacen. No hay obediencia. La Escritura dice, sujétense, agárrense de ellos. Porque ellos, ¿qué van a hacer? Están velando ¿por quién? Por sus almas. O sea, yo quiero que todos lleguen, pero si no obedecen, pues cada quien es responsable de si obedecen o no obedecen. Pero ya el pastor ya dio el consejo. Ahora, un día vamos a ver el resultado de nuestro esfuerzo. Porque solamente hay una sola doctrina. No hay dos, solamente hay una. Desafortunadamente hay muchas fracturas en el pueblo evangélico. Porque hay personas que están ocupando un púlpito que no deben de hacerlo. No es su trabajo. Hay quien piensa que es un predicador, pero no lo es. Hay quien piensa que es pastor, tampoco lo es. Y ahorita hasta hay quien se atreve a decir que es un apóstol, tampoco lo son. Estamos en un tiempo a donde dijo el Señor, miren que no los engañen. San Mateo 24, 4. Miren que no los engañen. Vendrán muchos. Así dice la palabra, vendrán muchos. Entonces estamos en un tiempo a donde estamos muy fracturados. Y a mí es lo que me preocupa. ¿Por qué? Porque predicamos una unidad y pensamos que solamente pues ahí en la congregación donde estamos es a donde tenemos que estar todos unidos. Y bueno, y entonces, ¿dónde está la iglesia de Jesús? Porque la iglesia de Jesús es universal, está en todo lugar. Entonces todos deberíamos de pensar igual, de hablar lo mismo, de vivir lo mismo. Pero no, vivimos vidas diferentes. A veces escuchamos el consejo, pero como pensamos de maneras diferentes, pues simplemente lo escuchamos y nos quedamos como estamos. Entonces solamente hay una fe, dice la palabra del Señor. Entonces creer no es algo que sea tan sencillo. Eso es lo que el Señor quiere, que aprendamos nosotros a creer. Pero para poder creer necesitamos aprender a obedecer. ¿De qué nos sirve conocer de la palabra si no la estamos haciendo?
¿De qué nos sirve tener un pastor o alguien que esté haciendo su esfuerzo por tratar de ayudarnos si no nos sujetamos ni lo obedecemos? Pues los únicos que vamos a salir perdiendo somos nosotros mismos. No vamos a lesionar a otros, no, nosotros mismos vamos a ser los que un día vamos a cargar con esa responsabilidad. Si ayudamos, tenemos recompensa. Si no ayudamos, tenemos recompensa. Si aprendemos a hacer lo bueno, tenemos recompensa. Si no hacemos lo bueno, también tenemos recompensa. Si nos queremos engañar nosotros mismos, pues también vamos a tener recompensa. O sea, nadie se va a librar. Nadie va a poder engañar al Señor. Entonces, yo digo, yo debo de tener cuidado de que lo que salga de mi boca para apacentar al pueblo del Señor no tenga levadura, porque si no también me estoy subiendo una responsabilidad que no quisiera yo tenerla. Yo no quisiera que un día el Señor me dijera, bueno, ¿y por qué estuviste enseñando esto si no así dijo, no así decía la palabra? Entonces yo quiero librarme de esa responsabilidad. Por eso tengo que tener cuidado de lo que hablo. Y los que me oyen, pues también tienen responsabilidad de hacerlo o no hacerlo. Entonces, pues todos los que aspiramos a que un día podamos llegar y salir vencedores de este mundo, llegar con el Señor. Yo eso es lo que más deseo en este mundo. Bueno, de este mundo no deseo nada. Lo que más deseo es que un día yo llegue yo a los brazos del Señor a descansar. Tengo que reconocer que aunque predico el Evangelio, tengo muchos defectos. Tengo muchos defectos y sigo teniendo la misma necesidad del Señor que tuve desde el principio. Ya no tengo cosas visibles, pero hay muchos defectos que uno puede llegar a tener que no se ven, pero ahí están. Dice el Señor que hay cosas ocultas que va a llegar el tiempo en que van a salir a la luz. No dejan de ser faltas y no dejan de ser necesidades. Entonces, ahorita estamos en tiempo, mientras estemos en este cuerpo, tenemos la oportunidad de aprender a buscar a nuestro Dios. Cada meditación que hacemos de la palabra, aprendemos algo nuevo. De nosotros depende vivirlo o no vivirlo. Pero eso no cambia lo que está escrito. Siempre va a decir lo mismo y cada que se lea siempre vamos a oír lo mismo. Entonces de nosotros depende. Tenemos que aprender. Entonces nos conviene el hacer nuestro esfuerzo. Ahorita son 2 veces por semana que hacemos esta meditación de la palabra a través de este medio, de este en vivo. Los vuelvo a invitar para que se dispongan para el día lunes a la misma hora. Vamos a hablar de otro tema también importante. Todo es importante en el Señor. Entonces tenemos que
aprender lo que más podamos, porque eso nos va a dar más oportunidad de poder luchar para poder llegar con el Señor. Que Dios los bendiga a todos los que hicieron hoy su esfuerzo de estar con nosotros. Dios bendiga a sus familias. Dios bendiga todo lo que pudieran emprender, que sea de grande bendición para ustedes. Que no falte el alimento en su hogar, que no falte la sanidad en sus familias, en sus hogares. Y lo principal, que no falte el temor de nuestro Dios en cada uno de nosotros. Que Dios los bendiga, y si el Señor no dispone otra cosa, el día lunes, Dios mediante.